Miren, quiero que veamos la fotografía Cambio Radical y la anti. Quiero que ustedes vean eso. Porque es que resulta que mucha gente, aquí ustedes están viendo, el señor que está de saco y con unos papeles que están allí marcados, es un abogado de la Asociación Nacional de Industriales. Y esta fotografía fue tomada, y esto tengo que decirlo, esto fue una investigación que hizo el portal Vorágine, Periodismo Contracorriente, y resulta que esto demostró, esta fotografía ha demostrado que en el Congreso los lobistas siguen haciendo de las suyas en contra de las diferentes reformas que presenta el gobierno nacional. Ya hemos visto presuntos lobistas de las EPS en el Congreso y en la Cámara, y ya sabemos quiénes son los que se han opuesto, por ejemplo, a la reforma a la salud. Pero ahora todo indica que este abogado que trabaja en la Asociación Nacional de Industriales, pues resulta que este abogado que trabaja en la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, estuvo en el Congreso de la República y logró ingresar incluso a espacios que estaban vetados o a los que no podían ingresar ni siquiera los miembros de las unidades de trabajo legislativo. ¿Y para qué entró este señor? Para que congresistas de Cambio Radical y el partido de la U presentaran una proposición diferente o una proposición alterna, adicional a la reforma laboral. ¿Qué tal? La ANDI haciendo la proposición para entregársela a los congresistas. La ANDI, quien se ha opuesto tanto a la reforma laboral. Pues resulta que gracias a Vorágine se pudo conocer estos lobbies, este lobby que realizó este abogado de la ANDI en contra de la reforma laboral, que finalmente fue hundida archivada en la Comisión Séptima del Senado de la República y que está apelada, pero que todavía, pues ya sabemos que hay una comisión, hay unas ponentes, pero todavía no sabemos para cuándo se va a agendar. Resulta que este abogado de la Asociación Nacional de Industriales fue captado en varias fotografías conversando y portando unos papeles que de acuerdo a unos zooms que se hicieron a las fotografías, pues quedaría demostrado que ese papel que él tiene allí era una proposición para ser radicada por las congresistas de Cambio Radical y del partido de la U. ¿Quién es el señor que está allí? Arturo González Rojas. Él hace parte de la vicepresidencia jurídica de la ANDI. De acuerdo con la investigación de Vorágine, este señor hizo presencia en discusiones claves como de la reforma laboral en el Congreso, discusiones, no debates, discusiones, y estuvo en espacios en los que no le eran permitido el ingreso ni de los asesores de las unidades de trabajo legislativo y estuvo muy, muy acucioso hablando y entregándole información a la congresista Lina Arbeláez de Cambio Radical. Estas fotografías, son varias las fotografías donde se evidenciaron que este abogado, el señor González, tuvo en sus manos, como ustedes lo están viendo allí, una proposición antes de que fuera radicada. Una proposición es una propuesta que presentan los congresistas o un congresista para que sea discutida con el fin de modificar lo que ya estaba consignado en el proyecto de ley que haya sido radicado por el gobierno nacional. En esta fotografía que ustedes están viendo, allí esta fotografía fue en el Salón Elíptico del Congreso de la República. Esta fotografía es del 8 de octubre del 2024, fue tomada al mediodía a las 12 del mediodía 34 minutos. Allí estaba conversando con Carolina Arbeláez, no sé por qué le digo Lina, Carolina Arbeláez, congresista de Cambio Radical, representante de Cambio Radical. Hay otra imagen a las 12:35 donde ese documento se titula, ese documento que él tiene allí en las manos, se titula de lo siguiente: proposición modificatoria
y trataba sobre el artículo 62 de la reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Recordemos que el año pasado, cuando se logró aprobar la reforma en la Cámara de Representantes para que pasara al Senado, a la Comisión Séptima, hubo votos negativos para esa proposición y entre los votos negativos estuvo el de Cambio Radical, representado por esta congresista. Y ella, reunida allí con el señor de la ANDI, él le tenía allí un documento de una proposición modificatoria. ¿Van viendo el empoderamiento de la señora? ¿Cómo es que se empodera ella? Juan Arturo González, ahí estuvieron. Hay que tener en cuenta que el proyecto de ley del gobierno nacional buscaba eliminar la posibilidad de que los empleadores, el proyecto de ley buscaba eliminar la posibilidad de que los empleadores establecieran normas especiales, diferencias salariales o beneficios en favor de los trabajadores no sindicalizados. En algunas empresas hay que tener en cuenta que se ofrecen incentivos para que los trabajadores no se sindicalicen y eso está entendido por el gobierno nacional y por los expertos como prácticas antisindicales, porque de esa forma es que dividen y fracturan los sindicatos o de otras formas crean sindicatos patronales. Y este señor estaba sosteniendo un documento, una proposición donde se buscaba tumbar, se buscaba modificar esto que pretendía el gobierno nacional y era evitar esas prácticas antisindicales. Después de que Carolina Arbeláez y el abogado González se percataron de que habían sido captados en las fotografías, ella radicó la proposición. Es decir, ella radicó la proposición que la ANDI le había enviado a través de su abogado. ¿Ven cuando yo les digo y hago la pregunta, ¿para quién legislan? Legislan nuestros honorables padres y madres de la patria. ¿Honorables? Honorables usted y yo, honorables los millones de colombianos que salimos a votar convencidos de que esa persona es la que va a representarnos allá. Honorables los que votaron por esa señora, que le comieron cuento, que le creyeron, y a lo mejor muchos de ellos trabajadores sindicalizados, y a lo mejor muchos de ellos trabajadores de un salario mínimo, que vendieron su voto, o que tuvieron que votar para que no les quitaran el puesto, o que votaron porque simplemente piensan como Cambio Radical. Y aquí hablo solamente de Cambio Radical. ¿Qué pensarán esas personas que votaron por esta señora y que hoy se están dando cuenta que que radicó una proposición que le entregó la ANDI? ¿Qué podrán estar sintiendo? ¿Qué podrán pensar? Miren, luego de que ella y este señor González fueron captados en esas fotografías, se radicó la proposición y eso la Cámara de Representantes la recibió. La radicación se hizo a la 1:03 del 8 de octubre del año 2024. Contó con la firma de Víctor Manuel Salcedo, empresario y representante de la Cámara del Partido de la U. Muy cercano, obviamente, pues a Dilian Francisca Toro, que es la gobernadora del Valle y que es del partido de la U. Ahí se entregó la radicación de esta propuesta entregada por la ANDI. Hay que recordar que en la plenaria, en esa época, en el año 2024, Carolina Arbeláez tomó la palabra para defender la proposición, obviamente sin decir que se la había entregado la ANDI. Bueno, seguramente ella dirá ahora, no, esta la redactamos nosotros y simplemente, pues se las mostré. Ya, no más, no seamos mal pensados, por favor. Entonces, ella señaló que estaba un tanto, se percató de que había sido captada. Y ella empezó a hablar con un poco de estrés, digámoslo así. Ella estaba leyendo la justificación del documento y parafraseó lo siguiente, 2 puntos, abro comillas. Se está limitando la forma desproporcional de la libertad de empresa, pero sobre todo prohíbe esa posibilidad de que los empleadores mejoren las condiciones económicas de los trabajadores que no están sindicalizados. Ojo, es que las condiciones económicas deben ser iguales para todos los trabajadores. Es que si los trabajadores
tuvieran unas muy buenas condiciones económicas, créanme que no existirían los sindicatos. Así de sencillo. Así sería. Entonces ella dice que no, que lo que se estaban buscando era y que no se podía torpedear la forma de mejorar esas condiciones a los que no estén sindicalizados. Vamos a privilegiar a los que no nos exijan nada, a eso les vamos a dar más prebendas sobre los otros. Así no funciona la vaina, señora. Continúo con lo que ella dice. Fíjense en ustedes lo peligroso que termina siendo este artículo porque casi que es un incentivo para que haya una sindicalización forzosa. Es lo que señaló ella. Y esa modificación de ella, que la ANDI la tenía en sus manos, fue defendida por el representante del Centro Democrático, quienes finalmente se opusieron a la reforma laboral allí en la Cámara de Representantes. Hay que tener en cuenta que la representante Carolina Arbeláez, de acuerdo con datos que se han conocido, recibió patrocinio para su campaña al Congreso de la República por empresas que hacen parte de la ANDI. Postobón le donó 70 millones de pesos y Bavaria 45 millones. Y estas dos compañías están agremiadas en la Cámara de Bebidas de la ANDI. Los que votaron por ella ya saben cuánto le costó el voto a la ANDI o a Postobón. 100 y pico de millones de pesos. Claro, entonces hay que oponerse a lo que sea lesivo, no para el trabajador, sino en sus palabras, para las empresas. Miren, el 17 de marzo de este año, Brookman Master en medios de comunicación señaló lo siguiente, 2 puntos, abro comillas. Quedó una reforma bastante mala para los trabajadores, bastante mala para los hogares colombianos, muy en contra de los informales. Para de esta forma apoyar el hundimiento de la reforma en el Senado de la República. La verdad es que estas fotografías, estas fotografías demuestran cómo es que legislan nuestros honorables padres y madres de la patria. Y bueno, esto es lo que nos ha pasado. ¿Qué han dicho los congresistas? Que no, que se escuchan a los grandes empresarios de la ANDI, de FENALCO, a los empresarios de la noche, a los sindicatos, a las asociaciones, y que simplemente lo que se hace es escucharlos para poder tener una voz de los colombianos. Este señor, abogado de la ANDI, el señor González, además, de acuerdo con la denuncia que ha presentado el portal Vorágine, estuvo también el 18 de marzo de este año en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, porque resulta que el 18 de marzo se prohibió el ingreso, por ejemplo, de los estudiantes del SENA a la Comisión Séptima. Porque es una forma de presionar a los honorables, una forma de amedrentar, es que son una amenaza, y entonces se prohibió el ingreso de ellos y solamente se iba a permitir el ingreso de 2 personas por congresista ahí al recinto de la Comisión Séptima. Y adivine quién pudo entrar ese 18 de marzo a esa audiencia donde finalmente se hundió la reforma laboral. Tenga para que se entretenga, sí, señores. Este señor, el abogado de la ANDI. Él pudo entrar a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se estaba dando este debate crucial. Mientras todos estábamos en las calles, él estaba ahí. ¿Acompañando a quién? No, yo no sé. ¿Quién le invitó? No tengo ni idea y no quiero ser mal pensada. Pues este señor entró allí a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde solo podían estar los representantes y no los estudiantes del SENA no podían estar allí. Incluso hubo asesores de las unidades de trabajo legislativos, la UTLs, que no podían entrar, pero este señor logró entrar allí y la reforma laboral terminó hundiéndose en ese momento en la esta. Es alguien que transcurre mucho por las comisiones séptimas, tanto en Cámara como de Senado.
Es lo que señaló un funcionario del Congreso de la República al portal Vorágine, que aceptó que este señor sí estaba ahí y que sí había ingresado, y además, pues claro, él puede entrar, a él lo han dejado entrar en diferentes momentos cuando ha estado la Comisión Séptima en el Senado trabajando, y también cuando se ha hecho en la Comisión de la Cámara de Representantes. Esas comisiones, la Comisión Séptima del Senado, tanto del Senado como la Cámara, son las encargadas de varios temas muy cruciales para el país: salud, trabajo, asuntos de mujer y asuntos de familia. Y véanlo ahí, es el que está pegado al vidrio. ¿Cómo así que el lobista de la ANDI y el abogado, el que pertenece a la vicepresidencia jurídica de la ANDI, sí puede estar cuando un estudiante del SENA, que es el directamente afectado con positivamente con esta reforma y negativamente con su hundimiento, no podían estar? De verdad que es bien tremendo. El 1 de abril de este año también estuvo este señor en la Comisión Séptima cuando se discutía el proyecto que tiene que ver con el proyecto referido a la licencia menstrual. Miren, el abogado ha hecho varias intervenciones en el Congreso. El 24 de junio del año 2022 habló a nombre de la ANDI oponiéndose a la ratificación del acuerdo de Escazú. 2 puntos, abro comillas, esto fue lo que dijo en esa época. Con la ratificación del acuerdo de Escazú, perdemos soberanía en asuntos que hoy tienen caminos claros y expeditos de resolución en nuestro marco institucional. Sabemos que hay asuntos por mejorar. También ha representado a la ANDI en espacios como la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz en el 2020, en el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 2022 y en la Comisión Empresarial de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales. El lobby en nuestro país no es un delito. Hay que tener en cuenta, eso es legal. Pero es que estamos viendo qué es lo que logran con nuestros honorables. Varios proyectos de ley han tenido representación de lobistas en el país. Y seguramente lo van a seguir haciendo. Pero ahí vemos entonces el empoderamiento, cómo es que queda el empoderamiento de la señora Carolina Arbeláez en contra de la reforma laboral. Y ya sabemos quién le dio 100 y pico de millones de pesos para su campaña al Congreso de la República. Ese empoderamiento es bastante fuerte.